Amigos alquimistas, muy buenas tardes. Una tarde nublada aquí en Teciutlán, Puebla. Nuevamente saludándolos. Alberto. Gusto. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Pues en este nuevo formato, estamos probando un nuevo formato, Alberto, ¿verdad? Así es, a ver qué tan guapo nos vemos. A ver si no se espantan los alquimistas, ¿no? Esperamos que todo bien. Alquimistas, bien. Buenas tardes. Alquimistas, excelente tarde. Pues bueno, con un nuevo capítulo, como les platicamos aquí con Alberto. Este nuevo capítulo, pues es consecutivo, ¿verdad, Alberto? De lo que venimos manejando. Y en este caso, pues nos quedamos hablando del tema de los hábitos, ¿verdad, Alberto? Así es. Y en este caso vamos a hablar de ese primer hábito, que en este caso sería la alimentación, la nutrición. ¿Estamos de acuerdo, Alberto? Excelente, sí. Pues Alberto, sin preámbulos, adelante aquí con los amigos, platica. Gracias, Neto. Como venimos platicando, para poner en contexto el tema, recuerden que el primer nivel es la medicina alópata, el siguiente nivel la medicina natural y el tercer nivel de la sanación de Ometeotsin es los hábitos. Ya platicamos la vez anterior de lo que es un hábito, cómo se forma, cómo corregirlo. Ahora vamos a empezar con el primer hábito de lo de la sanación. Recuerden, son 5 hábitos, vamos a empezar con la nutrición. Entonces, es muy importante, ya que apoya, fortalece o debilita, dependiendo de cómo sea tu hábito, pues lo que es tu salud. Por eso es importante el tema, Ernesto. Excelente, Alberto, excelente. La verdad es que la nutrición es fundamental, fundamental. No por nada hay hasta una carrera. Así es. Que pues que así se llama, nutriólogo como tal, ¿no? Entonces, esto definitivamente creo que algo importante que pudiéramos entender, bueno, por lo menos a título de ignorante, podríamos decir que yo no sabía que la alimentación era un hábito. Así es. Y qué interesante es verlo ya desde esa perspectiva, ¿no? Definitivamente. Sí, como platicábamos en el tema de hábitos, si lo haces de forma repetitiva, pues se forma un hábito, y nosotros pues afortunado o desafortunadamente tenemos el bueno, el mal hábito de comer. Entonces de comer todos los días. De comer todos los días, entonces se forma un hábito, que después de que es hábito en nuestro subconsciente, lo pasemos ya en el siguiente tema, en el cuarto nivel vamos a trabajar lo que es la mente, la conciencia, ya en el quinto nivel lo que es la conciencia, pues vamos a pasar de hábito a que lo hagamos consciente, ¿no? Lo platicamos y disfrutemos ese hábito, no tan solo ese hábito, sino se disfrute, porque cuando lo haces de forma automática, pues solo lo estás mecanizando, más no lo estás disfrutando. Es que efectivamente ya son cosas que hacemos pues, por costumbre, ¿no? Porque, pues, bueno, requerimos pero no estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Qué importante, amigos, es el tener la conciencia de qué nos estamos llevando, no a la boca, sino al ingreso de nuestro cuerpo, y con qué intención y con qué finalidad, ¿verdad? O sea, el que esto se lleve, ¿no? Es correcto. Entonces, está padrísimo. Ahora, ¿cuál sería la mejor alimentación que podamos tener, Alberto? Platícanos un poco. Este es un tema que, como les platicaba, desde que tenía yo como 5 o 6 años asistí a la primera conferencia de nutrición. Me llevó mi papá, que le encantaba todo lo de naturismo, la nutrición y todo eso. Entonces, desde entonces yo empecé a involucrarme con el tema de la nutrición, porque de acuerdo al conocimiento de mi papá, pues la alimentación era no importante, lo más importante para mantener la salud, cosa que descubrí que no es así. Sí es importante, por supuesto, pero no es lo más importante para la salud. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, pues me comentaba que comer frutas, que comer verduras, y así lo seguí. Entonces fui vegetariano, fui lacto vegetariano, me aventé todas las disciplinas y las áreas de la nutrición. Comí en exceso chatarra, comí en exceso carne, no comí durante mucho tiempo de mi vida nada de carne, nada de solo verduras. Una temporada de mi vida solo comí frutas, verduras crudas nada más. Entonces hice de todo en el tema de la comida. Después de un tiempo, ya también lo he platicado, mi padre pues llevaba una dieta muy sana en general, le da cáncer y me di cuenta que es lo que estaba pasando, ya lo hemos hablado.
Entonces empecé a descubrir ciertas cosas, que cuál es la comida correcta para el cuerpo y cuál es la comida mala, que es a lo que quiero llegar para las personas. Y concluí algo muy interesante para mí y para muchas personas que coincidimos en esto. No quiero decir, Ernesto, que lo que yo diga es una ley, para nada, pero sí doy mi punto de vista. Descubrí que no hay comida buena, no hay comida mala. Hay comida que facilita que el cuerpo tenga un metabolismo más rápido, y hay comida que hace que el cuerpo tenga un metabolismo más lento, que le cueste más trabajo al cuerpo nutrirse, depurar, limpiar, metabolizar. Hay alimentos que le cuestan más, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero entonces, ¿qué alimentación es la correcta? Depende de muchísimos factores que vamos a ir viendo para que una persona defina cuáles son los alimentos más correctos para el cuerpo. Hay alimentos, como repito, más fáciles de digerir para el cuerpo, y hay alimentos que le cuesta mucho más trabajo al cuerpo digerirlos, que los vamos a ir viendo. Pero de forma general, todos los alimentos son correctos, y hay nada más esa pequeña diferencia. Y me imagino, Alberto, aprovechando tu espacio que hiciste ahorita, que también debe de ser personalizado el tema. Es decir, a lo mejor yo tengo intolerancia a la lactosa, que es algo bien común, ¿no? O a lo mejor hay ciertos alimentos que soy alérgico o no me caen bien. Digo, esto en el Vox Populi, ¿no? Exacto. ¿Estás de acuerdo? Pero bueno, ¿qué tiene que ver el nivel de conciencia con esa alimentación, Alberto? Cuando una persona en su mente cree que lo correcto es comer frutas o verduras, como lo hizo en su momento mi padre, más bien como lo hice yo también en su momento, y comía muy sano, y aún así yo estaba enfermo, Perdón, aún así. Comías muy sano para las creencias de esa temporada. Está bien, porque para los alquimistas este dato debe ser muy importante, ¿no? Claro. O sea, en los 80s, en los 90s, esa era la apreciación, la percepción del colectivo, del buen comer, el plato del buen comer que nos comentaron y que ahora se maneja mucho en las escuelas, ¿no? Es correcto. Ok, perdón. No, adelante. Entonces, al yo comer según mis creencias sano, pues yo decía, ¿y por qué estoy enfermo? ¿Y por qué mi padre, a pesar de comer tan sano, por qué le dio cáncer y murió? Ahí fue donde me di cuenta que había cosas más profundas que solo la alimentación. Y también me hice esta pregunta: ¿por qué tal familiar come de todo, chatarra, refresco, y no tiene problemas graves de salud? ¿Por qué mi tío, que se burlaba, entre comillas, se burlaba de mi papá, que era muy vegetariano, y él sigue existiendo y mi papá ya no sigue existiendo, si se supone que por eso lo hacía mi padre? No me dan las cuentas. No me dan las cuentas, exactamente. Fue cuando entendí que hay algo más profundo para la salud que solo la alimentación. No estoy diciendo que no sea importante, es importante comer sano, pero es más importante tu nivel de conciencia. ¿Qué es eso? Que lo hemos venido comentando pero no explicando. El nivel de conciencia quiere decir, en pocas palabras, qué tan consciente estás de la existencia, de la vida. En otras palabras también, decir, tu forma de pensar, de sentir y de ser es más importante que todos tus hábitos. Cabría mencionar aquí, Alberto, entonces, el que eso también es un alimento, el cómo me ingresa la información a mi mente, o la calidad de la información que me llega a mi mente, también le podríamos denominar alimento. Esas emociones que me produce esa información o esa condición, también sería un alimento. Te lo voy a contestar así, Ernesto. Es un alimento, pero no tan solo es un alimento para tu cuerpo físico, sino para tus cuerpos sutiles, que tú tocaste el tema. Alberto, ya te estás Pasando del otro lado. Exacto. No, es padrísimo, amigos alquimistas. Vean la maravilla que en los temas se encuentran. Lo que he dicho siempre, Alberto, siempre hemos festejado esta parte o hemos celebrado, ¿no? El hecho de la similitud, de cómo juegan, se entrelazan los temas y coquetean y verdaderamente hacen como un platillo, ¿no? Que está compuesto de varios
de los chefs que preparan, ¿no? Ingredientes y hacen algo majestuoso, esa combinación de sabores y de condiciones, la magia que producen. Bueno, en esto, amigos alquimistas, esto es lo que pasa, ¿no, Alberto? Que nos vamos dando cuenta que todo se entrelaza y que generan un festín de vida. ¿Estás de acuerdo, Alberto? Excelente. Qué padre, ¿no? Entonces, esto me lleva a pensar, Alberto, o a reflexionar. Entonces, quiere decir que las personas, o todas las personas, pues pueden comer lo que sea y no dependerá o definirá exclusivamente su salud este tema. Sí. Entonces, ¿es lo que quieres decir? Claro. Y retomando un poquito lo de la conciencia, una persona entre más alto nivel de conciencia tiene, no es una persona que sabe mucho. Puede ser, pero no necesariamente, sino una persona que eso que sabe lo pone en práctica y llega a tener una vida más feliz. Entonces, entre más feliz, pero feliz no me refiero, Ernesto, y tú lo sabes, a de dientes para afuera. Oye, ¿eres feliz? Sí. No me refiero a eso. Me refiero a que genuinamente seas feliz. En tu interior haya esa paz, esa armonía, esa tranquilidad, y también hay en el exterior lo mismo. A eso me refiero feliz. Y se me ocurre compartir con los alquimistas. ¿Y cómo podríamos definir que una persona verdaderamente es fehaciente, es palpable, es real en su felicidad o en esa plenitud? Una forma de comprobar y que no puede mentir una persona al decir que eso no es feliz. Para empezar, ya lo hemos platicado también, que la felicidad, el dinero, la abundancia, la salud no se esconden, o sea, eso se ve. Entonces, la forma de comprobar qué tan feliz es una persona es en su salud. Entre más salud tiene la persona, quiere decir que está trabajando más en su nivel de conciencia, en su conocimiento. Ahí se da uno cuenta. Es un termómetro. Ese es el termómetro, esa es la comprobación de qué tan feliz es una persona. Porque podemos engañar a la gente que somos o no somos felices, pero a tu cuerpo no lo engañas. Tu cuerpo, bien que te manifiesta, si tiene problemas de salud, es porque hay algo que tienen que resolver. Ahora, el ser en cierto grado, nadie es infeliz al 100% y nadie es feliz al 100%. Es un proceso que tenemos que ir viviendo todos para ir subiendo de nivel de conciencia y recuperar cada vez más esa felicidad. Eso es correcto, nadie es totalmente feliz ni infeliz, pero sí hay que ser consciente que el cuerpo nos indica por medio de un dolor o de una enfermedad que hay algo que tenemos que resolver, y es bueno, no es malo. Sería como el hablar de un rompecabezas, y cuando ya tienes, o un álbum que te faltan las estampitas, ¿no? Que cuando ya lo tienes completo, eso es lo que te lleva a un restablecimiento de la salud, Por supuesto. pero en varias áreas, ¿no? Exacto. Mucha gente me dice, oye, entonces tú no te enfermas. Por supuesto que sí me enfermo, pero cada enfermedad no la tomo ni con miedo a enfermarme o morir, ni con indiferencia que me vale no enfermarme o me vale enfermarme, no, sino lo tomo con un poquito más de conocimiento en donde digo que algo me está indicando mi cuerpo que debo de trabajar en mi conciencia. Y además, si me permites añadirles algo a los amigos alquimistas, entendamos que no todo es enfermedad. También en este caso hablaríamos de procesos depurativos, que esto Alberto nos lo va a ampliar el día de mañana, o vamos a tratarlo un poquito, porque ya aquí ya no es de Alberto, de su servidor. Creo que se ha enriquecido todo y se ha hecho tan bonito que ya estamos interactuando la información de manera pues suelta, ¿no? Ya solitas se van dando las cosas. Entonces, hay procesos depurativos, ¿no, Alberto? Sí, por supuesto. O sea, que mi cuerpo ya retuvo cierta cantidad de condiciones, lo requiere de eliminar, y esto nosotros muchas veces lo identificamos, lo etiquetamos como una enfermedad. Exacto. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Sí, o sea, no nos gusta sentirnos mal, no nos gusta tener un proceso depurativo, pero tú sabes perfectamente que en la medicina natural es algo bien común. Sí. La gente confunde la inflamación con algo malo, Exacto. La diarrea con algo malo, la Exacto. temperatura con algo. Exacto. Es un proceso de sanación necesario en cualquier enfermedad. Entonces es algo correcto y necesario en el proceso del metabolismo del cuerpo. El cuerpo es muy sabio. Es sabio. Sí. Todo, bueno, y vamos a ver precisamente toda esta información de dónde viene y cómo es que se va detonando. Creo que ahora sí nos vamos entendiendo, alquimistas, cómo es que esto
es un esquema perfecto y cómo va, todo tiene un porqué y cómo. Exacto. Y ahora sí vamos entendiendo cómo podemos ir abordando, gracias a esto que nos está compartiendo Alberto ahorita, este tema tan padre. Fíjense, estamos hablando de la nutrición, hablar de que yo puedo hacerme cargo de mi salud. ¿Estamos bien, Alberto? Correcto. Y bueno, esto me surge una pregunta. Entonces, ¿los enfermos pueden comer de todo? Los enfermos pueden comer de todo, aunque hay que tener aquí cierta precaución, porque me van a decir, entonces los diabéticos pueden comer frutas con exceso de glucosa. No, miren, pongan atención, es importante diferenciar esto y que quede muy claro. Una persona sana puede comer absolutamente de todo. Vamos a especificar ahorita los tipos de alimentos y todo, porque para esto nada más casi la mayor parte de mi vida me enfoqué al tema de la nutrición. Estudié nutrición, estudié fisiología, anatomía, muchas cosas vinculadas a la comida, porque yo creía, como mi padre, que era lo más importante. Entonces hay que ponerle demasiada atención a la nutrición, cosa que no fue cierta. Es importante, lo recalco, sí, pero no es lo más importante, ¿sale? Entonces, una persona cuando tiene, por ejemplo, diabetes, me está indicando que tiene exceso de glucosa, que tenemos que ir disminuyendo en el caso de los alimentos que comemos. Alimentos, ya lo hemos repetido, con bajos niveles de glucosa, porque no hay que subir más todavía la glucosa. Personas con colesterol alto, alimentos con menos contenidos de grasas saturadas. Personas con problemas en tiroides, pues alimentos que tengan más yodo, por ejemplo, en el caso de tiroides. Entonces, para cada persona enferma hay que darle una dieta especial, porque esa dieta le ayuda al cuerpo a que haga su proceso de sanación. El mismo cuerpo lo hace, pero le estás dando una ayudadita a tu cuerpo para que su proceso lo haga más rápido de sanación. Lo van a entender más adelante, pero el cuerpo, y les va a sonar raro, descabellado, pero la gente cree que uno es el encargado de la salud del cuerpo, y no. Uno es el encargado de mantener al cuerpo que tenga las herramientas necesarias para que él haga su trabajo de mantenerte sano. Porque a tu cuerpo no le dices, oye, manda para allá la sangre, recoge el oxígeno, haz esto. El cuerpo hace millones y millones de funciones por día, que tú no estás a cargo de ninguna de esas funciones. Entonces, él solito, autónomamente, en coordinación con la existencia, que si quieres llamarle Dios o existencia, hacen esa coordinación para que tu cuerpo se mantenga sano. Y estos son datos verídicos, científicos, no es porque yo lo diga. Entonces, nosotros tenemos nada más, les digo en mis cursos, no estorbarle con nuestros pensamientos, con nuestros malos hábitos, no estorbarle al cuerpo para que el cuerpo haga su trabajo de forma impecable. Y si me vas a aportar algo, tampoco estorbarle generándole alimentos, ya que estamos hablando de nutrición, o cuestiones que le van a complicar cumplir esas funciones. ¿Estoy bien, Alberto? Exactamente. Oye, y se me ocurre otra cosa, que entonces, ¿cuál sería digo, se va a escuchar a filosofía, ¿no? ¿Cuál sería el mejor nutriólogo del mundo? Lo acabo de comentar y está en las preguntas que le di a Ernesto. Pero el mejor nutriólogo del mundo, van a decir, a ver a quién dicen. Pues por supuesto que yo, no es cierto, ese es ego. El mejor, eso es ego, exacto, ese es el ego, el tema que vimos la vez anterior. El mejor nutriólogo del mundo es tu propio cuerpo, Ernesto, porque tu cuerpo bien que sabe las cantidades de alimento que debes de requerir, ya que estamos hablando de nutrición, es quien sabe. Una persona me dice, oye, ingeniero Alberto, ¿cuánta cantidad de agua que debo de tomar? Y mucha gente dice que 2 litros, que 1 litro, que 3 litros, que 5, que 5 litros, y eso es muy relativo. Entonces, ¿cómo sé qué cantidad de agua debo de tomar? Pregúntale a tu nutriólogo, pregúntale a tu cuerpo, que es tu nutriólogo, porque él sabe cuánto ejercicio hiciste, si hubo mucha insolación, si comiste cosas muy saladas, etcétera, etcétera. Hace un cálculo de todas las variantes que influyen en la salud, de miles de variantes, y al final te dice la respuesta con ¿tienes o no tienes sed? Y entonces vas a decir, pero ¿cómo sé medir y cuánto me va a decir en mililitros? Es sencillo, agarras el vaso de agua y te lo empiezas a tomar.
Cuando tu cuerpo te indique que estás satisfecho, no lleno, porque hay una diferencia entre satisfecho y lleno. Cuando te diga ya estás satisfecho, esa es la cantidad necesaria que requieres de agua. Y así como eso de agua, con todos los alimentos que consumes al día. Tu cuerpo te va a indicar cuando estás satisfecho que hasta ahí. Alberto, que ahí me sale y me brinca otra situación, porque yo me declaro como un buen tragón. Y entendiéndose en el tragón, no como ingerir alimentos vamos, en demasía, no, sino de buen diente, como decimos vulgarmente, ¿no? Claro. Y bueno, esto que acabas de decir de estar satisfecho, como también vulgarmente decimos, porque no es lo correcto, el decir me siento lleno, hay una diferencia ahí. ¿Cómo podrías compartirle a los alquimistas que estamos aquí escuchando y los comilones como yo, cuándo es lo correcto o adecuado de saciar? Porque estarás de acuerdo que hay un periodo después de que terminas de comer de aproximados 15, 20 minutos en los cuales como que ya empieza el proceso de asimilación y de digestión, o inicia el proceso de digestión, perdón, y ahí cuando te pasaste sientes esa recarga, ¿no? Esa parte pesada, ¿no? De la comida porque te pasaste. Cuando tú sientes el hecho de decir quedas satisfecho, es que tu cuerpo queda saciado de lo que tú ya estás comiendo, queda saciado, queda satisfecho y no te sientes, pongan atención porque esta es la clave, y no te sientes lleno, solo satisfecho y ligero. Por eso mucha gente cuando después de que come le da el famoso mal del puerco porque no quedó saciado, sino comió de más. Y entonces al comer de más, que se llenó, cuando siente que su estómago ya quedó lleno, es cuando comió de más. Y en ese momento forzas a tu cuerpo a que haga un metabolismo de sobreesfuerzo, y ese sobreesfuerzo genera que la sangre del cuerpo se vaya al estómago a hacer el proceso de digestión, que lo estás forzando a hacer eso, y entonces disminuye la cantidad de sangre y otras funciones en el cuerpo que hace que tengas una descompensación y te genere sueño, por supuesto. Oye, pero entonces ahí me genera esta parte, porque te digo, yo soy sujeto de ese tipo de situaciones. Digo, hoy ya tengo una conciencia diferente, trabajo un poco diferente, pero pues... No, pues a mí me llevó 40 años entender esto, o sea... Hubo mucho tiempo que sí lo practiqué de esa manera, y bueno, para nosotros las personas así, para los alquimistas, que algunos se identifiquen con esta parte, ¿en qué momento es la mente la que te lo trabaja? ¿Y en qué momentos en las que, o sea, cómo puedes, si me entiendes la pregunta, cómo puedes identificar que la mente no te engañe en esa parte? Sí, por supuesto. Miren, cuando te dice tu cuerpo que requiere algo, por lo regular requiere tu cuerpo nada en especial. Es decir, si tú estás tienes hambre y estás pensando el refresco de cola, la hamburguesa, los chetos, ahí no te lo está pidiendo tu cuerpo, te lo está pidiendo tu mente, porque dentro de tu sistema de creencias existe la coca, los refrescos, chatarra, ahí existe en tu sistema de creencias, que cuando tienes hambre y te imaginas en tu mente ciertos alimentos, ahí te lo está pidiendo la mente. Y la mente, déjenme comentarles con todo respeto hacia nuestras mentes, que la mente casi no sabe nada de nutrición, ni de salud, nada, casi nada. Van a decir, ¿cómo no? Los médicos estudian nutrición, pero aún así esa información de medicina, de nutrición, se queda corta con la sabiduría que tiene el cuerpo de miles de años de evolución. Tiene muchísimo más conocimiento, esos miles de años de evolución del cuerpo, que nuestra mente aún hayas estudiado una carrera. Entonces, cuando tu cuerpo te lo está indicando, lo único que quiere tu cuerpo es comer, y de preferencia entre más sana sea la comida. O sea, ¿qué quiero decir con sana? Entre menos procesos de industrialización y de movimiento tenga la comida, el alimento es más sano. Es decir, en otras palabras, si tú agarras una manzana y la bajas del árbol, eso es lo más sano posible.
Si tú a esa manzana la pones en almíbar y le pones tajín y le pones chilito y le pones otros aditamentos, ya le estás haciendo un proceso. Entre más proceso lleve la comida, más se está alejando ese alimento de ser sano. Entre menos proceso es más sana la alimentación. Entonces, una caña de azúcar es mucho más sana que el azúcar glass. Que el azúcar glass lleva un proceso muy largo para que se haga azúcar glass, que es para los postres refinados. Y la caña de azúcar es lo mismo, el origen de la caña de azúcar, del azúcar glass, el origen es la caña de azúcar. Es lo mismo, de ahí viene la azúcar glass, pero lo más natural es agarrar la caña y morderla. De la caña sigue el jugo de caña, del jugo de caña sigue la melaza, de la melaza el piloncillo, del piloncillo el azúcar morena, del azúcar morena sigue el azúcar blanca, del azúcar blanca la refinada, de la refinada el azúcar glass. Vean todo ese proceso que lleva. Y que en cada proceso pues le ponen aditamentos de sustancias químicas sintéticas, que esas sustancias hacen que el cuerpo trabaje muchísimo más para poder depurar, extraer lo que necesita y eliminar y depurar lo que no necesita. Pones a tu cuerpo a trabajar más, siendo que si te consumes la caña de azúcar así natural, absorbe la mayoría de los nutrientes de forma natural y no tiene un esfuerzo mayor el cuerpo para limpiar y depurar y desintoxicar de todas esas toxinas que le estás dando. Excelente, Alberto, y agradecidos de este conocimiento que nos compartes. En otras palabras, Neto, perdón, si te lo pide tu cuerpo, es natural y en las cantidades que platicábamos, hasta que quede saciado. Ese es tu cuerpo, lo más natural posible. No le importa ni la marca, no le importa de dónde viene, no, solo quiere nutrirse y eso es todo, cuando es el cuerpo. Cuando es tu mente, y yo les digo a mis alumnos, cuando es la lombriz o la mazacuata que te lo está pidiendo, ese ya es otra historia, porque es tu mente. La mazacuata me refiero a la mente. Ahí se te antoja que los chetos, que las sabritas, que eso ya no es tu cuerpo, eso es tu mente o tu ansiedad quien te lo está pidiendo. Vulgarmente le decimos la gusguera. Exactamente. ¿No? Y entonces ahí puedes diferenciar cuando te lo está pidiendo la mente y cuando te lo está pidiendo tu cuerpo. Gracias, Alberto, gracias por este aporte. Y bueno, yo tengo una pregunta y una duda que seguramente a muchos de los alquimistas les va a hacer ruido. ¿Por qué las dietas no funcionan? Porque la dieta, para empezar, como comentábamos en el tema de hábitos, es algo que haces por los demás. Quiero verme bien, pero verte bien ¿para quién? Para los demás. Y entonces eso hace que empieces a tener, a forzar tus hábitos anteriores alimenticios por querer quedar bien con los demás y empiezas a comer alimentos sanos, pero no los comes con conciencia, sino los comes por un apego, por querer quedar bien, por algo mental que quieres hacer, no lo comes por conciencia. Entonces, cuando no es por conciencia la alimentación, no estás disfrutando tu comida, y al no disfrutar tu comida, no hay persona que aguante tanto tiempo de estar en una vida infeliz, comiendo infeliz. No hay gente que la aguante y al poco tiempo lo suelta. ¿Cuál es el detalle con las dietas? Que hay un famoso rebote. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, cuando estás en la dieta, tu cuerpo lo sometes a estrés. Porque comía antes 2 tortas y tu refresco y estaba contento y con sobrepeso. Ahora lo sometes a una dieta en donde tu cuerpo no está acostumbrado, el cuerpo entra a un proceso de estrés. Y ese proceso de estrés hace que la persona se siente estresado, de malas, molesto, no aguanta la dieta, la deja. Y cuando ya dejas la dieta, el cuerpo dice, Alberto nos puso a estrés y nos sometió a una situación en donde no había comida de la que antes queríamos. Ahorita que ya dejó la dieta, vamos a almacenar de más, ya que vamos a prevenir por si nos vuelve a poner a dieta. El cuerpo tiene memoria y entonces esa memoria hace, por supuesto, es la memoria celular. Esa memoria hace que sepa la próxima qué hacer o qué no hacer el cuerpo. Y entonces empieza a guardar reservas. Y ese guardar reservas del estrés en el que lo sometiste de la dieta se llama rebote. Por eso las dietas no funcionan.
Quiero aportar algo adicional, si me permites, Alberto, en este tema. Evidentemente, también para los amigos alquimistas. De manera de la sabiduría, precisamente, que hemos hablado del cuerpo, sí, y en esa conexión energética, precisamente, que hay, en esta información energética que hay, también se maneja el tema de la robustez del cuerpo dependiendo de los eventos que tengan que enfrentar en su vida. Quiero decir, por ejemplo, una madre soltera, o bien que se quedó al resguardo de los hijos y que el papá, pues a lo mejor Sí, se retiró, y de repente ella enfrenta la vida y condición para sacar adelante a sus hijos, normalmente tiende a ser robusta. No es una regla, mas sin embargo, el cuerpo, esa memoria, precisamente esa parte de esa sabiduría, tienden a generar ciertas condiciones físicas para enfrentar esas condiciones. Entonces, amigos alquimistas, también hay esa sabiduría energética, esa sabiduría o inteligencia de manera mental, emocional, energética, que trasciende a enfrentar esos eventos en la realidad. Yo sé que a lo mejor es un poquito sorprendente, pero observen un poco el tema y verdaderamente hay cosas muy reveladoras en todo esto, como lo vamos a ir disgregando más adelante. Es simplemente un aporte que yo creo que a todos nos va a ayudar y nos va a generar cosas importantes. Sin embargo, para pegarnos al tema... no, si me permites, Neto. Sí, adelante. Parte que tú comentas es un tema alquimistas que vamos a trabajar más adelante, y eso se trabaja a nivel del quinto nivel de sanación de las personas, y ahí influye, busquen la información, las 5 leyes del Dr. Hammer, en donde explica que el cuerpo no entiende de la parte mental emocional en primer plano, no lo entiende. El cuerpo solamente quiere una cosa en tu vida: que vivas. Es lo único que quiere el cuerpo, que sobrevivas a la situación. Entonces va a hacer todo lo posible tu cuerpo para que te mantenga vivo y te mantenga sano. Va a hacer todo lo posible. Después son etapas. Primero, que estés vivo. Tiene prioridad más a que estés sano. Y más que estés sano, tiene prioridad, ya que cubriste estas 2 primeras partes en el caso de tu cuerpo, va al tercer nivel, que es que te reproduzcas. Entonces, son niveles en el cuerpo que tiene prioridades, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver con toda calma con las leyes de Hammer, pero es un muy buen comentario para que sepan los alquimistas cómo vamos a ir avanzando. Sí, no quiso adelantarme, pero bueno, creo que valía la pena tocar el tema, y efectivamente vamos a enriquecerlo tanto de la forma, desde lo más denso hasta lo más sutil. Efectivamente, Alberto, es muy correcto tu comentario. Y bueno, para pegarnos un poquito al comentario, retomaba, platícanos, Alberto, ¿por qué hay alimentos que nos enferman? ¿Hay alimentos que nos enferman? Sí, claro, exactamente, hacia allá. La creencia. Exacto. Tú diste la respuesta y me agrada porque estás en el tema. Efectivamente, hay alimentos que te enferman, pero no, sí quise hacer la pregunta, pero no es así. En realidad, lo que te está enfermando es la creencia que tienes con el alimento. ¿Sí? Lo vamos a explicar de otra forma. Si una persona está pensando que tal alimento le cae mal, efectivamente le va a caer mal, pero no es el alimento, Ernesto, es el pensamiento que tiene de que le va a hacer mal ese alimento. Entonces, quien en realidad hace que te caiga mal un alimento, no es el alimento, sino es la creencia que tienes sobre ese alimento. Cabría mencionar, si me permites, que es que tú estás autoprogramando o preprogramando esa indisposición al alimento. Sí. Digo, como una posibilidad. Exacto. Hay gente que dice, no, pues yo me tomo el refresco y a mí nunca me va a hacer mal, pero está bien seguro que va a ser así y no le hace mal. Y hay gente, se los digo por experiencia propia, y yo en algún momento comía muy sano, Ernesto,
y decía, ¿y si me hace mal comer esta verdura que no sé de dónde viene, de aguas negras, etcétera? Y mi sistema de creencias empezaba a defenderse de esa verdura y me empezaba a sentir mal por comer esa verdura. Me viene a la mente, Alberto, ¿cuántas y no tantas personas, ya entraríamos a otro tema y nomás lo pongo en el espacio, en la mesa, porque aquí a los alquimistas seguramente les va a llamar la atención, las partes de las personas hipocondríacas? Claro. ¿A poco no? Así es. Que no es otra cosa más que una preprogramación. ¿O qué nos dices, por ejemplo, alquimistas que nos comentan de que pues a tu mamá o a tu papá cuando tú eras chiquito y todo, no comían chocolate? Y el niño se hizo con la creencia de que el chocolate era malo, ¿no? Así es. Sí, o no se comía en casa, entonces ya se creó un sistema de creencias. Exacto. O el nopal, o el apio, no sé, alguna condición así. Entonces quedó esa grabada o preestablecida esa condición de que en casa o en este colectivo que somos no va a haber estos alimentos. Entonces ya hay una predisposición. ¿Estoy bien? Es correcto. Los medicamentos en sí tienen una función específica metabólica, pero también tienen un efecto que se llama efecto placebo. Hay gente, y ya se comprobó, que les inyectas agua natural. Sí, agua bidestilada, ¿no? Exacto, y se sienten bien, pero se sienten bien no tan solo por el agua que les pusieron, sino por el efecto que les creó en su mente, que eso les va, que ya se lo tomó y que le va a beneficiar, y inmediatamente se sienten bien. Le dijeron que era lo que le iba a resolver. Exacto, el problema. Eso se llama efecto placebo, que sientes un beneficio con algo que te hicieron creer que es bueno. Ahora, vamos con lo contrario, se llama efecto nocebo, y el efecto nocebo quiere decir lo contrario, que si tú sabes que consumes cierto alimento, cierta sustancia, y eso hace mal, sea que haga o no haga mal, al consumirlo por tus creencias, ya te va a afectar. Y pasa lo mismo con la comida. Si a ti te hicieron creer que los rábanos son malos para la salud, te vas a enfermar. Si a ti te hicieron creer que la carne, la leche, el huevo, algún alimento te va a hacer mal porque naciste en familia vegetariana como yo, cuando consumas carne te vas a empezar a sentir mal, cosa que es falso. Ay, Dios mío, me traes muchos recuerdos, Alberto. No sé los alquimistas, pero por lo menos para mí ya nos estamos platicando situaciones. Aquí quiero aclarar algo, Ernesto, porque yo trabajo, como les comenté anteriormente, trabajo para Eric Estrada. Y Eric Estrada está con sus creencias, y estoy de acuerdo con él, que una persona que está enferma, si regresa a la comida vegetariana, natural y de preferencia cruda, hace que se recupere su salud más rápido. Sí, es correcto, y estoy de acuerdo con el doctor. Cuando la persona está enferma, es muy diferente decir yo como de todo y estando enfermo, no, a decir yo como de todo con medida. Más adelantito vamos a platicar cómo se come, ya vimos una forma, que la cantidad y lo que te pida tu cuerpo. Y si tú comes carne y sientes que te incomoda tu cuerpo estar comiendo mucha carne, te está indicando tu cuerpo, no comas tanta carne, bájale a la carne. Pero no es lo mismo no comer carne porque tu cuerpo sientes que no procesa tan rápido la carne o tantas cantidades de carne, a no comer carne por miedo. Son cosas muy diferentes, muy diferentes. El miedo te genera un problema de salud. El que tú le hagas caso a tu cuerpo que no debes de consumir tanta carne, eso no te genera enfermedades, eso te genera que hagas una simbiosis con tu cuerpo para que te vaya indicando qué comer, qué no comer y en qué cantidades comer. Híjole, muchísima información. Yo quisiera dejar aquí en el tintero también, no para esta ocasión por supuesto, sino para más adelante, el que podamos extender un poquito esta información de esos sistemas de creencias tan arraigados, de ese colectivo. Ya me atrevo a hablar, por ejemplo, mucho de la información de la publicidad, cómo entra en creencias. En nuestras creencias, cómo incide, porque está taladreando, está generando muchas cuestiones ahí, y creo que ya los alquimistas pueden ir intuyendo precisamente, pues precisamente, ay caray, o sea, cuántas cosas nos pueden pasar que a lo mejor pues son cosas que aceptas de forma inconsciente,
y que entran a tu sistema de creencias y que te están generando una condición. Porque recordemos que una de las industrias más importantes que existen a nivel globo terráqueo es la farmacéutica. Así es. Entonces ya vamos viendo para dónde van las cosas y cómo funcionan muchas cosas, ¿verdad, Alberto? Así es, Ernesto. Pero bueno, regresando al tema, porque hay cosas que sí me gustan y hay cosas que no me gustan, ya es gusto. Nosotros yo pensaba que era yo pensaba que era cuestión de gusto, que eso sí te gustaba y no te gustaba, pero después fui entendiendo que no. También es una creencia, Ernesto, lo que te gusta y no te gusta. Te voy a poner un ejemplo. A mí, una de las cosas que en una etapa de mi vida me gustaban mucho es, por ejemplo, los dulces. Entonces yo descubrí que el gusto por el dulce era de que el azúcar, el exceso de azúcar, sal y harina, que es blanca y en polvo igual que la cocaína, te genera una adicción. Y esa adicción te genera un placer. Y ese placer hace que cada que consumes cierto alimento te sientas bien, y entonces el sentirte bien en placer lo vinculas con el alimento y por eso te agrada mucho. Eso es por un lado. ¿Qué es lo que no te gusta? Eso es lo que te gusta. ¿Qué es lo que no te gusta? A mí no me gustaban las verduras. Y entendí que el que no te gustara las verduras tiene que ver más con que mi padre a mí de pequeño me obligaba a comer verduras, y por lo tanto con el tiempo te das cuenta que inconscientemente haces un rechazo hacia algo que a ti te obligaron a comer, porque vinculas el alimento, igual que el otro, vinculas el alimento con el placer, aquí vinculas el alimento con el sufrimiento. Y cuando vinculas el alimento con el sufrimiento, no te gusta. Cuando vinculas el alimento con el placer, te agrada mucho. Entonces, en general, ¿cuáles son los alimentos que más le gustan o no le gustan a un ser humano? Si no tienes problemas o traumas emocionales, todos los alimentos de la naturaleza son ricos y sabrosos. Solo que tienes que sanar la parte de tu sufrimiento y tu trauma cuando te obligaron, y tienes que sanar la parte de tus adicciones por una falta de amor interno. Sanas el problema del placer y la adicción. Cuando sanas esas dos cosas en tu vida, todos los alimentos son ricos y sabrosos. Y a ninguno le tienes adicción y a ninguno le tienes rechazo. Ay, fíjate que es muy interesante todo este tema, Alberto, y me recuerda muchos efectos que pues tú sabes que terapéuticamente trabajamos precisamente a nivel inconsciente por medio de estos efectos de conciencia adulterada que hemos platicado aquí para los alquimistas, y que precisamente ahí salen todas estas condiciones, ¿no? Toda esta información precisamente que está en el inconsciente. Es correcto. Entonces, pues padrísimo, Alberto, padrísimo. Y bueno, pues para rematar, ahora sí, ya después de todo esto, los alquimistas han de querer saber, pues, cómo debemos de comer. Entonces, Alberto, o cómo tenemos la opción, cómo elegimos el comer, ¿cómo sería? Tienes que entender en primer lugar que tienes que trabajar más con tu parte de sistema de creencias y conciencia, que son los niveles que vamos a ver cómo trabajarlos, cómo se forman, cómo resolverlos. Eso lo vamos a ver más adelante, pero enfocarte más en trabajar eso que en tu comida. Eso es por un lado. Otra cosa que tienes que considerar cuando comas: hazle caso a tu nutriólogo, hazle mucho caso a tu cuerpo. Tu cuerpo te va a indicar exactamente qué cantidades, qué alimentos. Vas en la calle y vas caminando normalmente y ves una manzana y se te antoja, te está indicando tu cuerpo: requieres fibra, requieres la manzana, requieres los nutrientes que te da la manzana, porque bien que te va indicando, te da sed, consume. Y ya sabes, diferencia entre la mente, la mazacuata que les digo en broma, diferencia entre tu mente y tu cuerpo. Si empiezas a diferenciar, vas a empezar a hacerle caso a tu cuerpo, y después de que tu cuerpo queda satisfecho, la mente queda tranquila, porque ya no tiene la ansiedad de querer comerse la chatarra. Ya quedaste satisfecho, ya quedaste bien en tu cuerpo, ya quitas esa saciedad y esa ansiedad de comer chatarra. Entonces, otro punto importante es eso. En el caso de que todavía no tengas el nivel de conciencia para comer sano,
Si se te antoja algo en la vida, alguna chatarra, se te antoja alguna cosa que sabes que no es tan benéfica para tu cuerpo, le va a costar un poquito más de trabajo a tu cuerpo procesarla, ¿qué tienes que hacer? Me va a decir, no me la como. No, cómetela. Sin ningún problema, cómetelo. ¿Por qué? Porque es más fácil que te comas eso y te pido algo. Cómetelo, pero sin culpa y sin estarte juzgando, y disfrútalo mucho. Porque que tú hagas eso de disfrutarlo, comértelo con ganas y lo disfrutes al máximo, sin cargo de conciencia, hace que tu cuerpo esté contento, que tú seas feliz, que dijimos que ese es lo más valioso, el nivel de conciencia, más que lo que te comes. Y entonces cuando tú estás feliz, tu cuerpo está bien, tu cuerpo perfectamente puede desechar lo que no requiere de ese alimento que te comiste y no te va a hacer mal. ¿No es tan correcto? No, no es tan correcto, pero algo que quiero que entiendan y que no aparenten como yo en algún momento de mi vida aparenté, por quererme ver vegetariano, por quererme ver sano, por quererme ver ante los demás que yo soy el que como bien. Reprimía las ganas de comerme los tacos al pastor, reprimía las ganas de tomarme un refresco, y eso, ¿sabes qué es lo único que me trajo? La represión, sentirme inseguro, miedoso, aparentar, y como consecuencia, como son emociones, como consecuencia me traía una enfermedad, Ernesto, a pesar de comer sano. Entonces, ¿qué le sugiero a los alquimistas? Si se te antoja algo y todavía no tenemos ese nivel de conciencia para comer lo más sano posible, no te preocupes, cómetelo y disfrútalo. Eso es lo que te recomiendo. Me van a decir, no, es que Alberto tiene tienda naturista y esto. Chamacos o alquimistas, ¿cuáles son los alimentos que debemos, desde mi punto de vista, debemos de comer y con 40 años de experiencia en nutrición? Frutas, verduras, semillas, leche, carne, huevo y sus derivados. Son los alimentos que podemos comer todo mundo. ¿Cuáles son los alimentos que más le cuesta trabajo al cuerpo procesar? Chatarra, los industrializados, que llevan saborizantes, colorantes y conservadores artificiales. Eso le cuesta más trabajo al cuerpo desecharlos y procesarlos, y como le cuesta más trabajo, utiliza más energía, y como utiliza más energía, te baja en tus niveles de energía. Entonces por eso no son tan recomendables consumirlos, no porque sean malos. Repito, ningún alimento ni nada en la vida es bueno ni malo, sino porque le cuesta más trabajo a tu cuerpo mantenerte en esa salud y en ese equilibrio. Esos alimentos trata de no consumirlos. A mí me van a ver comiendo carne, me van a ver comiendo leche, quesos, porque esos alimentos son buenos, son de origen animal y natural. Lo que yo más consumo en mi vida pues son frutas, verduras, semillas, pero también consumo de eso. Y si alguna vez me ven consumiendo alguna chatarra o un dulce, es porque se me antojó y todavía no tengo ese nivel de conciencia. Tengo las herramientas, tenemos el conocimiento, Ernesto, pero eso no quiere decir que porque les digamos aquí todo esto para llegar a la iluminación, quiere decir que ya estoy iluminado. Si me permites, Alberto, yo quiero mandarles un mensaje a los alquimistas muy puntual en este aspecto. Dentro de todo tu aporte, yo destacaría en especial, por la experiencia, el conocimiento y condiciones que hay o que he logrado a lo largo de este tiempo, yo les recalcaría el evitar, evidentemente digo, como dice Alberto, con sapiencia, adelante, no pasa nada, pero he notado en la experiencia que las harinas refinadas, las ultraprocesadas, sí, mientras más procesadas, claro, son las que más paliativos generan, es correcto, en la salud de la gente. ¿Sí? ¿Sí? Ese sería así como que mi aporte muy puntual. Gracias. Evidentemente digo, con el respeto debido, claro, pero dentro de lo que genera más complejidades, y ya lo iremos viendo más adelante, ese sería una parte más. Sí, claro. Gracias, Ernesto. Y aparte de que ya, como lo comentaste, pues generan adicciones, generan ciertas condiciones, pero como no están reconocidas como tal, así es. Ay, caray, son temas verdaderamente interesantes. Evítenlo, amigos, eviten esa parte. Y la otra recomendación, resaltando lo que dice Alberto, todo aquello que yo tenga en casa, que tenga a la mano, el menor proceso posible de la tierra hacia mi mesa o hacia mi plato de comer, creo que es la mejor recomendación. Es correcto. Acaba de citar Alberto. Y pues adelante, amigos, esto es
muy nutritivo. Muchas gracias, Alberto, por este tema. La verdad es que creo que es muy importante y creo que pues estamos avanzando, no sé qué veas, ¿qué piensas? Así es. El que nosotros queremos compartir esto es para que, por último, entendamos que la comida no es un sacrificio, ni tampoco es algo que te va a generar ese placer de esa alegría que tanto crees que te hace falta en tu vida. Ni te va a generar esa satisfacción de placer en tu vida, porque es momentáneo, mientras comas y lo baja por el esófago sientes el placer, pero tampoco debe de ser un sacrificio. Para mí, alquimistas, la comida es sagrada, Ernesto. Como todo en la vida es sagrado, pero la comida para mí es sagrada y por lo tanto disfrútala, vívela, siéntela. Cada que comas es una de las cosas más bonitas que a mí me gusta hacer en la vida, comer. Entonces, disfrútenlo con conciencia, no con irresponsabilidad, con conciencia, alquimistas. Excelente comentario, Alberto. Y ahí va otro mensaje también de poder. Habemos mucha gente, y tú, alquimista, piénsalo y reflexiónalo. ¿Qué tanto dedicas ese espacio, ¿sí? Ese ritual de comida? Muchas veces hay gente que nada más lo hace como trámite para quitarse el hambre y vámonos, ¿no? Inclusive hay gente que pues come un refresco con unas papas o con una cuestión así, se quita el hambre y adelante, ¿no? Entonces, vivimos ¿en qué calidad? ¿En qué condición? En el pasado, en el futuro, pero no lo vives en el presente, como lo estás diciendo. Me refiero, dicen por ahí, ¿trabajas para comer o comes para trabajar? Exacto. O sea, yo les dejo esta reflexión, amigos. Alberto nos ha brindado un tema de verdad muy valioso. Gracias. Traten de hacer lo suyo, espero que esto ha sido un mensaje con mucho cariño, con mucho afecto, y que algo se nos quede y que algo cambie en nosotros para el día de mañana. Alberto, como siempre. Gracias, Ernesto, cuídense. Muchísimas gracias por el tema y viene otra sorpresa muy interesante en el próximo capítulo, no se lo pierdan. Pónganos en los comentarios las cosas que piensan. Si no están de acuerdo, también pónganlo en los comentarios. Y suscríbanse, pónganle la campanita para que no se pierdan ningún capítulo. Alquimistas, muchas gracias. Alberto, muchas gracias. Gracias, Neto.